Quiero hablar de un tema, puesto que hemos estado leyendo el libro de Hechos. Creo que vamos a estar durante algunas semanas hablando acerca del libro de Hechos. Y hoy quiero tratar un tema que es el nacimiento de la iglesia, básicamente, en el libro de Hechos. Pero quiero comenzar diciendo algo, porque no sé qué sentimientos evoca en ti, no sé qué cuadros, qué dibujos te vienen a la mente cuando tú escuchas la palabra iglesia. Para algunos pensarán, bueno, yo de repente si me dices iglesia pienso pues en bancos, pienso en un púlpito, una plataforma. Quizá otros dicen, bueno, yo pienso en un campanario o unas estatuas en una iglesia. Depende del contexto que venga. Puede que tengas una idea distinta cuando escuchas la palabra iglesia. Y quiero hablar de esto porque creo que en los últimos siglos, y ha pasado ya durante varios, que la iglesia durante el tiempo se ha ido alejando sin darse cuenta, de una forma muy paulatina, sin darse cuenta de lo que era la identidad de la iglesia del primer siglo. En el primer siglo, cuando la iglesia comienza, no es una denominación, no es una serie de liturgias, ritos, ni siquiera es una institución cuando comienza. Era un movimiento de seguidores de Jesús que tenían una idea en común. Jesús había resucitado. Ellos habían experimentado, habían estado paseando con Jesús unos días después de la resurrección de Jesús. Ellos habían tenido una experiencia maravillosa que había transformado por completo sus vidas. Así que esta idea de Jesús resucitado crea en ellos un movimiento. Y ahí es a donde vamos precisamente. La iglesia no es una religión, la iglesia no es una institución. La iglesia desde el principio, en el primer siglo, era un movimiento. Así que quiero que veamos hoy la iglesia en su contexto original. No importa si vienes de una denominación cristiana o si has crecido en el Evangelio o vienes de una cultura cristiana o no vienes de una cultura cristiana. Lo que vamos a hablar hoy te ayudará a entender y a tener una mejor perspectiva al conocer cuáles fueron los orígenes de la iglesia. Y mi meta es que después de la información que estamos a punto de compartir en esta mañana, seamos capaces de dar un paso atrás y sentarnos y empezar a mirar y pensar en la iglesia. Quizá yo diría más que pensar, repensar la iglesia. Definir o redefinir lo que es la iglesia. Porque la iglesia comenzó, amigo mío, como un movimiento, no como una religión. Ahora quiero darte una información que yo sé que ya conoces. Tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en tu Biblia, en español, cada vez que tú lees la palabra iglesia, es la traducción de una palabra en el Nuevo Testamento en griego que es eclesia. Ahora, esa palabra siempre fue usada para determinar o hablar de un grupo de gente, una asamblea, una reunión, también congregación. Pero algo horrible a través de los años comenzó a suceder. A partir del siglo III, lo que sucedió es que hubo una transición en el entendimiento de este término y empezaron a cambiar la connotación y al final acabó cambiando totalmente el significado. Comenzó a traducirse ya no como el grupo que se reunía, como el cuerpo de gente, como la congregación, sino que empezó a traducirse esto, debido a la influencia también de la teología alemana, como la casa del Señor, el lugar de reunión. Entonces ya el cambio era drástico, ya no era el grupo de gente que se reúne para buscar a Dios o el grupo de gente que pertenece a Dios. Ahora el significado de la palabra iglesia pasó a ser el edificio, la localidad, sea cual sea, donde se reúnen ese grupo de gente. Pasó a ser de un movimiento a una localidad, de localidad a jerarquía. Y para cuando nos vamos a dar cuenta y miramos atrás en la historia, la iglesia había quedado institucionalizada. Con el pasar de los años, cuando la iglesia fue institucionalizada, esto fue un peligro enorme porque la gente que controlaba los edificios de las iglesias, ellos controlaban también las escrituras. Y los que controlaban las escrituras controlaban también a la gente. Y la verdad que esta ha sido la historia de nuestra amada Europa, donde la influencia de la iglesia ha sido enorme durante muchísimas generaciones. Entonces algo interesante sucede en la historia. Un hombre llamado William Tyndale, en Inglaterra en el siglo XVI, era un erudito lingüístico. Él llega a la conclusión de que
la gente común debería tener acceso y deberían tener en sus manos una copia también de la Biblia y llegar por ellos mismos a sus propias conclusiones. Que hasta entonces solamente los sacerdotes tenían acceso a este tipo de literatura. Pero William dijo, bueno, se acabó, vamos a cambiar esto. La gente necesita acceso a la Biblia. Y él se sentó y comenzó a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al inglés, el Nuevo Testamento del griego al inglés. Y él estaba haciendo esto en Inglaterra cuando empezaron a perseguirle. Así que él tuvo que huir y se fue huyendo a Alemania. En Alemania él continuó su trabajo hasta que lo finalizó. Y justo él finaliza su trabajo de traducción cuando la imprenta Gutenberg está resurgiendo, está apenas naciendo. Y él aprovecha este movimiento y en Gutenberg empiezan a imprimir copias de la Biblia que él había traducido y empiezan a introducir estas copias en Inglaterra. Claro, esto a los religiosos en Inglaterra les iba fatal, estaban enojadísimos. Pero alguien, un amigo de William Tyndale, lo traiciona y lo delata. Así que los ingleses van y lo buscan en Alemania, se lo llevan hasta Inglaterra y allí le hacen un juicio y lo condenan a muerte. Ellos cuelgan a Tyndale y además después de eso, por condenarlo como hereje, queman su cuerpo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La gente ya tenía la Biblia en sus manos, era una copia impresa. Antes era muy difícil hacer este tipo de cosas porque las copias se hacían a mano y entonces eran muy laboriosas y costaban mucho dinero. Solo la gente con mucho dinero podía tener acceso a manuscritos o a copias de manuscritos. Pero ahora con la tecnología de la imprenta que nace, ahora mucha gente puede acceder y tiene una copia de la Biblia en sus manos. Esto fue una revolución en sus días. Pero una cosa que volvió loco a los líderes religiosos es que cuando Tyndale traduce del Nuevo Testamento la palabra eclesía al inglés, él no usa la palabra iglesia como el lugar de culto o el lugar de reunión o el lugar físico, geográfico. No. Él va al original y dice, no, vamos a traducir eclesía como el cuerpo. Y él usa la palabra esta, congregación. Cada vez que él encontraba eclesía, él decía la congregación, refiriéndose al grupo de seguidores. William, amigos, estaba en lo correcto. La iglesia era un grupo de gente creciente. El movimiento de la iglesia era imparable, ya no había cómo frenar este movimiento. Pero ya Jesús, de todos modos, lo había predicho. Cuando él habla con sus discípulos en Mateo 16, Jesús dice algo súper interesante. A mí me llama muchísimo la atención cada vez que lo leo. Él dice lo siguiente, él dice, edificaré mi iglesia, mi congregación. Aproximadamente 2 meses después de la resurrección de Jesús, Jesús asciende al cielo y está hablando con un grupo. Y al grupo le dice, ¿saben qué? Vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él os va a dar el poder para ser testigos míos. Así que este grupo se van a Jerusalén y están en un lugar donde están orando. Y esto sucedió durante la fiesta de Pentecostés. Habían judíos y habían gente que no eran necesariamente judíos, sino gentiles que se habían convertido al judaísmo y venían de todos lados, de 12 regiones distintas. Venían ahí a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ellos están orando. Y dice Hechos en el capítulo 2, nos cuenta la historia, de que mientras estaban orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos tal y como Jesús lo había predicho. De repente, comenzaron a hablar en diferentes lenguas que ellos desconocían. Y sin embargo, toda la gente de las 12 regiones que venían con diferentes lenguajes estaban escuchando el Evangelio ser predicado en su propio idioma. Y ellos estaban asombrados y estaban anonadados pensando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que esta gente Galilea, que no han salido nunca seguramente de su región y de su pequeño área, estén hablando nuestro idioma? Y no solo eso. ¿Cómo es posible que estén hablando de Jesús y del Mesías? Y toda la ciudad durante esta fiesta estaba pero conmovida por lo que estaba sucediendo. Y lo bueno es que lo que estaba sucediendo no era necesariamente para el pueblo de Israel, sino que de aquí en adelante sería para todas las naciones, para todos los lenguajes, para todas las etnias y todas las culturas. Y es en ese momento cuando Pedro decide predicar su primer sermón de la iglesia.
Esta es la inauguración de la iglesia apenas se está estrenando y Pedro se levanta para dar su primer sermón. El hombre que antes había tenido terror de anunciar a Jesús o confesar que era un seguidor de Jesús delante de un adolescente, ahora se levanta delante de un pueblo entero y comienza a hablar acerca de Jesús. Así que Pedro comienza diciendo, ¿sabes qué? No estéis sorprendidos por lo que está sucediendo ahora, porque todo esto estaba predicho desde el Antiguo Testamento y además Jesús habló de ello también. Y él continúa en su sermón y se mete más adentro. Yo quiero adelantarme un poco más adelante en el sermón que él da, porque hay unas cosas que me parecen sumamente interesantes. Él dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 36, hablando, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Escucha, hay que tener narices para estar delante de un pueblo que pidió la crucifixión de Jesús. Seguramente con líderes religiosos cercanos en el grupo, que estaban escuchando también a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y este Pedro, que antes no se atreve a hacer algo así, ahora se atreve a apuntar con su dedo y acusar y decir directamente sin temor alguno, vosotros crucificasteis a este Jesús. Y dice, y a este Jesús Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Escucha. Esto está sucediendo apenas 2 meses después de la crucifixión. No ha pasado demasiado tiempo, la gente lo tiene fresco en la memoria. Seguramente la gente está pensando, bueno, sí, lo recuerdo, ahora que lo mencionas, Pedro, claro, solamente hace 2 meses acerca de eso. Sí, recuerdo la crucifixión, recuerdo que vi cargar a Jesús, recuerdo la gente que le seguía. Y ¿sabes qué? Creo que puedo reconocer incluso a algunos de sus discípulos, de sus seguidores. Y Pedro señala sin temor alguno. Les dice, vosotros participasteis de esta injusticia, vosotros lo crucificasteis. Y él continúa en el verso 32 y dice lo siguiente, en el 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús lo resucitó Dios. Y dice, del cual nosotros somos testigos. En otras palabras, él mismo diciendo, ¿sabes qué? Lo ha resucitado, pero no lo digo por decirlo, es que nosotros estábamos allí, somos testigos oculares, estuvimos andando con Jesús, hablamos con Él, comimos con Él, estuvimos pasando tiempo con Él durante estos 40 o 50 días, ¿sabes qué? Nosotros hemos estado con Él, somos testigos de que Dios el Padre le resucitó. Y escúchame bien, si tú estás considerando seguir a Jesús, esto es sumamente importante para ti. Porque Pedro al levantarse y decir esto, está diciendo, no estoy simplemente tratando de que abracéis una serie de enseñanzas, sino que abracéis la realidad de un evento histórico. No os estoy enseñando acerca de las parábolas, que eran muy buenas, no os estoy enseñando acerca del amor que Jesús enseñó y era muy bueno. Lo que os estoy contando es que hemos visto a Jesús resucitado y lo que nos ha dado fuerza e ímpetu para levantarme aquí y predicar como lo estoy haciendo y hablarle a esta multitud como lo estoy haciendo, lo que me da esa fuerza, esa energía, lo que me hace arriesgar incluso mi propia vida y no me importa, no es precisamente las cosas que Jesús enseñó, es que le hemos visto resucitado. Y yo quiero que abracemos ese evento histórico. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Y cómo responde la gente a esta propuesta de Pedro? Dice el texto en el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Una palabra un poco rara, compungieron. Bueno, fueron tocados en el corazón, se contristaron en su corazón, sintieron carga en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás que estaban ahí, a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, entendemos, Pedro, lo que nos estás diciendo. Recordamos los eventos porque solo hace 2 meses acerca de esto y podemos recordar casi todo al dedillo si nos preguntaras. Pero ¿sabes qué? Ya todo esto ha pasado, es demasiado tarde. Jesús ya ha sido crucificado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pedro no les dice, muy bien, me alegro que me lo preguntéis. El domingo por la mañana acordaos de ir a la iglesia. No. En ese momento hubiera sido ridículo de que Pedro manifestara algo así. Porque Pedro entendía, Pedro sabía que la iglesia no era un lugar, sino que la iglesia era un grupo de gente que habían decidido creer a Jesús, que habían abrazado la realidad de este evento histórico y estaban ahora unidos con una sola mente y una sola misión.
Esa era la iglesia, la gente. Por eso Pedro no les invitó a la iglesia necesariamente. Pero Pedro les dijo lo siguiente, en el verso 38 y 39. Dice el texto que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ah, pero Pedro, todo ha pasado, ¿qué debemos hacer ahora? Ya Jesús ha sido crucificado, pues. Pedro les mira, muy bien, tenéis que arrepentiros y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mira lo que dice ahora, porque me encanta lo que dice ahora, me encanta. Dice lo siguiente, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Quieres saber quiénes eran los que estaban lejos? Tú y yo. Sus hijos, sus nietos, nuestros hijos, nuestros nietos. Esta es la forma que Pedro tiene de decir, ¿sabes qué? Esto no es solo para nosotros, el Espíritu Santo no es solo para nosotros, la salvación no ha venido solo para nosotros, es para nosotros, pero es también para las demás generaciones, para aquellos que están lejos. Esta es la idea. Es para todos los que están lejos cronológicamente, o sea, en el tiempo, es para todos los que están lejos geográficamente, es para todos, la promesa es para todos. Pedro está diciendo básicamente, esta generación pasará y esta generación morirá, pero ¿sabes qué? Detrás de esta vendrá otra generación que volverá a coger el estandarte de la iglesia y comenzará a caminar, porque la iglesia es un movimiento y no se puede parar. Nadie detendrá la iglesia. ¿Por qué estoy tan seguro de que nadie detendrá la iglesia? Muy fácil. Porque fue Jesús quien dijo, edificaré mi iglesia. Si hubiera sido Juan Miguel, la podían haber parado. Si hubiera sido cualquier persona, Bill Gates, me da igual quién fuese, la podían haber parado. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, te dice, yo edificaré mi iglesia, ¿quién puede contrariar eso? ¿Quién puede evitarlo? Él está edificando su iglesia. Y cuando Pedro acaba su sermón, dice el texto que más de 3.000 personas se unieron a la iglesia en ese primer día. Imagina los bautismos que tuvieron ese día. Fue un momento increíble. Amigo, desde el principio la iglesia ha sido grande. Y ha sido grande porque la iglesia comenzó grande, con un gran mensaje, con un gran poder, con grandes sacrificios, pero también con grandes resultados. Si no te gustan las iglesias grandes, seguramente no te hubiera gustado la iglesia de Jerusalén, porque era grande. Y lo importante, no era el estilo de la alabanza, no era la predicación, no eran los ritos, no era cuándo venía qué cosa, quién hacía qué en la iglesia. Lo importante no eran los detalles ni las tradiciones. Lo importante es que la iglesia era un grupo apasionado, que habían creído, y el mundo nunca ha vuelto a ser igual. La iglesia no es una localidad y nunca lo ha sido. No tiene un domicilio, nunca lo ha tenido. No es un estilo determinado de alabanza o de predicación o de enseñanza. No es una forma de hacer cosas. La iglesia es un grupo de gente que ha sido redimido por Jesús, comprado por Jesús, que pertenecen a Jesús. La iglesia tiene una idea central que es la siguiente: Jesús es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y este es el mensaje que tenemos como iglesia. Lo tuvieron ellos y es el mismo mensaje que tenemos nosotros. Y tenemos que coger este mensaje y llevarlo al mundo. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué viene a tu mente cuando se menciona la palabra iglesia? ¿Qué sientes al oírla? Ojalá no sientas una frialdad. Ojalá no pienses en la gente que te ha hecho daño, en la gente que te ha criticado, en lo que te hicieron en el pasado, en el rencor o en las críticas. Ojalá no pienses en nada de esto. ¿Qué piensas cuando viene a tu mente la palabra iglesia? Ojalá pienses en la pasión que debería unirte a esta misión de compartir el Evangelio, al privilegio que tenemos de ser parte de una familia que debe amarse y que Jesús compró con su propia sangre.
Ojalá te venga la pasión y el deseo de decir, ¿sabes qué? Nada en esta vida es tan importante como su reino, así que voy a buscar su reino y su justicia y todo lo demás ya Dios se encargará. ¿Qué sucede dentro de ti cuando escuchas iglesia? Espero que como consecuencia de lo que hemos hablado acerca de la iglesia, hoy o durante la semana te pares en algún momento en tu propia intimidad o incluso a lo mejor una conversación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y penséis en qué es lo que es la iglesia y cómo debería verse la iglesia en mi propia vida y en las relaciones que tenemos, porque la iglesia sigue siendo un movimiento. La iglesia es una cosa extraordinaria y como iglesia tenemos una tarea enorme con esta generación, en estos días precisamente, con la que nos está cayendo. No podemos hacernos los locos. Necesitamos tu esfuerzo, necesitamos tu enfoque, necesitamos tus dones, quizá más que nunca antes. Recuerda que Jesús, Él sigue edificando la iglesia y Él quiere usarnos a nosotros para hacerlo. Así que aprovecha. Aprovecha para ser sal, aprovecha para ser luz, aprovecha para compartir ese mensaje de amor que ahora mismo, sobre todo, tanta gente está necesitando. Tú eres la iglesia. Tú eres un portador de ese mensaje de salvación. Tú tienes en tus manos la oportunidad de cambiar la vida de alguien. Así que deja que Dios te use como iglesia en estos tiempos para bendecir a la gente que tienes alrededor. Que Dios te bendiga mucho y seguimos en oración.